Les agradezco mucho su tiempo, la verdad es que estoy muy contenta de esta invitación, porque como decía él, o sea, yo qué más quisiera que decirles, oigan, me encantaría que lo que yo tengo que compartirles realmente sea valioso. Seleccioné algunos temas, porque pues, perdón, obviamente pues me vienen muchas ideas a la cabeza y espero que esto sea de valor, pero créanme que va a ser muy enriquecedor que ustedes también con sus preguntas enriquezcan al resto del grupo. Entonces, pues miren, la verdad es que de verdad muy complacida y agradeciéndoles a todos el tiempo y el espacio. Fíjense que quiero empezar esta plática diciéndoles que de manera coincidente, porque realmente no fue así como lo planeamos originalmente Rafael y yo, esta plática se está dando inmediatamente de la que tuvieron ustedes con Silvia, en la que entiendo que varios participaron. Silvia, ay, se me olvida su apellido, Rafa. Silvia Marra. Marra, ok. Y bueno, originalmente, para serles sincera, el título que elegimos, Rafa y yo, era lo de 7 claves para diseñar. Y sí, sin duda vamos a hablar de eso, vamos a dar un espacio para hablar de algunos tips, pero dándole continuidad, hace un mes aproximadamente que tuvieron ustedes esa charla, Silvia utilizó una palabra que les decía, la palabra que hoy nos convoca es valor, porque en aquel momento ustedes estaban hablando de esto, de su propuesta de valor hacia sus clientes. Y la realidad es que hoy vamos a volver a hablar de lo mismo, vamos a volver a hablar del valor, pero vamos a hablar del valor del talento, del valor de la propuesta de valor que tenemos hacia nuestro talento, hacia el talento que necesitamos. Y me gustaría que tratáramos de iniciar esta charla centrándonos en algunas preguntas. Encontré por ahí algunos, preparando toda esta información y tratando de enriquecerla, no solamente con mi palabra o con mi experiencia, pues encontramos ya artículos muy determinantes en los que dicen que el mercado laboral es candidate driven, ¿no? O sea, ya realmente el talento nos elige. Que eso se me hace algo así muy interesante ver cómo esto ha evolucionado, cómo Silvia les decía hace un mes aproximadamente, ustedes tienen que conocer en dónde está ese nicho, dónde están sus clientes y asegurarse que esos clientes los vean. Yo les diría lo mismo, o sea, también tenemos que hacer lo mismo con el talento que necesita nuestra organización. Y algunas preguntas que se me ocurren, que creo que para reflexión, con la humildad necesaria de entender dónde estamos, dónde está hoy mi organización, o sea, preguntarnos si realmente sé cuál es el talento que necesita mi organización, si hoy mi propuesta laboral es suficientemente atractiva para retenerlo y atraerlo, y si el talento que ya tengo hoy en mi organización, o sea, con el que ya cuento, el que como dicen, que saca las cosas adelante, el que rema realmente, el que trabaja en equipo, el que colabora, el que contribuye, está pagado de manera justa. Y claro que a ver, este tema de justicia, y como dice Rafa, o sea, incluso en mi caso, que pues tengo experiencia o tengo ya algunas horas de vuelo en este tema de las compensaciones, pues el tema de justicia en términos de compensación es, o sea, subjetivo, ¿verdad? Pero en términos de mis posibilidades, de mi realidad, pago de manera justa, le brindo a ese talento las mejores condiciones de trabajo que están en mis manos, les doy el mejor trato, soy generoso, o sea, soy generoso en lo que les doy, me interesa por ellos. Entonces, o sea, creo que si giramos y si le damos este enfoque a estos minutos que vamos a tener, puede ser que sea más enriquecedor que quedarnos simplemente con un espacio para conocer o entender cómo debe de hacerse un esquema de compensación variable, o qué elementos, o qué mezcla, o cuánto tengo que pagar, porque son respuestas que verdaderamente serían sumamente complicadas de responder y pues con toda esta diversidad que tenemos, ¿no? Entonces, yo les invito a que reflexionemos sobre estas preguntas y sobre de esto igual vamos construyendo, ¿no?
el término de compensación, de paquetes, de compensación, de esquemas, etcétera. Dice, realmente creo que esto es algo fuerte. Si queremos contar con el talento que necesita nuestra institución, necesitamos tener una propuesta de valor diferenciada para que ese talento nos vea y nos elija. O sea, hoy yo sé, o sea, me queda claro que hay circunstancias de país y de momento que tampoco hacen tan fácil que toda la gente pueda decir o pueda elegir. Pero también hace poco, derivado de este tema de la pandemia y cómo hubo un momento en el que casi pensábamos que el mercado y que los sueldos y que todo iba a abaratarse, que iba a haber gangas, o sea, o sea, el verdadero talento no está en ganga. O sea, el verdadero talento, el que saca las cosas adelante, siempre vamos a decir, se cotizará bien. Entonces, hoy la pregunta que se hace ese mercado, esos candidatos, es ¿por qué debería de escoger yo tu institución en lugar de otra? Entonces, bueno, francamente los dejé, como no los estoy viendo, ahí Rafa, Ireri, si de repente hay preguntas, comentarios o si algo está pasando, me avisan, ¿sí? Sin problema. Ok. Entonces, bueno, a lo largo de la charla vamos a utilizar el término de compensación total y valor o propuesta de valor al empleado o EVP por sus siglas en inglés, perdón, de manera indistinta. Y lo hice con toda la intención de que no nos quedemos nada más con una idea, porque en realidad son temas que podemos identificar como sinónimos. O sea, hoy eso es lo que vamos a encontrar incluso en la literatura y en lo que debemos de poner atención. Creo que al final desconozco si había algunas caras, creo que es variado el grupo, pero sin duda, pues, todos ya tenemos algún tiempo de experiencia y en esto sabemos cómo ha ido evolucionando el mercado laboral, este punto a lo mejor que venía de un tema muy mercantilista y cómo poco a poco se ha ido ya permeando en las grandes empresas que son al final de cuentas las que bajan esas prácticas, esas buenas prácticas, en un tema de ganar, mucho más enfocado en el cuidado del talento y también generando ese compromiso. Curiosamente, un fenómeno que sucedió con este tema de la pandemia es que en el momento en el que se viene toda esta crisis y que se tiene que hacer un esfuerzo importante por mantener los trabajos, y los propios empleados empiezan a ver el esfuerzo que hacen las instituciones por conservar esos empleos, ellos también empiezan a generar un mayor compromiso. Y en sondeos que se hicieron y en encuestas se vio que verdaderamente el nivel de compromiso había crecido. Entonces, es un poco como esta historia, me acuerdo cuando hace muchos años que yo estudié y que había un profesor que decía, es que quitémonos de la mente el yo hago como, tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. O sea, realmente el dar ese primer paso de confianza, de cuidado, es algo que suma a nuestra oferta, a nuestra propuesta de valor y que sin duda va a verse reflejado en los indicadores y en el éxito de las estrategias de cada institución. Ahora, ya entrando un poquito más en el tema, dice, 2 razones poderosas para diseñar esquemas atractivos. El primero, ya lo vimos, es atraer y retener el talento. Y la otra es alinear comportamientos, que para esto tenemos una herramienta muy importante que son los esquemas variables en los que vamos a dedicar un espacio, pues por el tema que Rafa me compartió, que era uno de los puntos que inquietaban o en los que queríamos profundizar. Entonces, todos los esquemas variables nos ayudan a alinear esos comportamientos, pero tenemos que conocer nuestro mercado y tenemos que ser hábiles para ese diseño y, como decíamos, no generar esquemas perversos que, lejos de motivar, desmotiven. Entonces, bueno, miren, ya a lo largo de estos minutos, ya yo creo que ya me consumí como 10, pero
La idea es ver algunos aspectos generales de la compensación total o de la propuesta de valor, 7 claves para el diseño de los esquemas variables con el propósito de alinear estos comportamientos y lo que mencionábamos también de la importancia del salario emocional y algunos ejemplos prácticos que pueden funcionar. Entonces, bueno, a ver, miren, aquí haciendo un breve resumen, y insisto aquí a los que ya estamos entre los 40 y los 50, podemos recordar un poco cómo ha sido la evolución incluso de nuestro lenguaje y de cuando empezamos algunos a trabajar y veíamos los anuncios que todavía eran así en el periódico de ofrecemos sueldo atractivo y prestaciones superiores a las de ley, ¿verdad? Que eso fue por ahí de los 80. Antes, pues era una propuesta de valor que estaba prácticamente centrada en el sueldo base, prestaciones de ley, la permanencia, que en aquel momento pues era tan importante el tema de tener una empresa en la que prácticamente pues nos íbamos a retirar, nos íbamos a morir, ¿no? Entonces, todo ese tema de la seguridad que se dio antes y que fíjense que ahora que estaba yo buscando, me puse a reflexionar de dónde habían venido estas prestaciones superiores a las de ley, las de previsión social. Y no fue tan sencillo encontrar ese dato, pero resultó que fue precisamente en los 80s, cuando tuvimos aquellas 80s, 90s, cuando se tuvieron aquellas inflaciones de terror, y que entonces fue un tema, ahora sí que un logro sindical, con el propósito de ayudar a la clase trabajadora a que no perdiera su poder adquisitivo y que además enfocara particularmente el tema de los vales de despensa para el cuidado de lo básico, ¿no? Que eran los alimentos. Entonces, pues por ahí de los 80 se sacan estas opciones que da el gobierno en aquel momento con beneficios fiscales que después se volvieron paraísos y que hoy prácticamente pues ya muchas empresas los otorgan porque aparte benefician tanto a la institución como al trabajador. Después pues empezaron a aparecer ya como que las que querían dar el plus, ¿verdad? Porque estamos hablando ahí de cómo se fue dando esta tendencia. Pues los que empezaron a hablar de ciertos beneficios, como los seguros de vida, como que sí el gimnasio. Después, por ahí de los 2000, empezaron los temas de incentivos variables con mayor alcance. Y a lo que me refiero con mayor alcance es porque pues a lo mejor antes era algo exclusivo pues de la gente de ventas, era pues a lo mejor de ciertos directivos. Y a mí incluso me tocó estar en una empresa así muy disruptiva en aquellos años, que el director general se le ocurrió sacar un incentivo que se llamaba Todos Ganan. Y entonces Todos Ganan era que si se llegaban a las metas trimestrales en aquella época, era lo trimestral, incluso asistentes, mensajeros, o sea, todo el mundo tenía derecho a, no recuerdo si eran 15 días o era un bono, ¿no? Pero se tenía que llegar a una meta. Pero bueno, yo lo que les quiero platicar es que aquello era una locura, ¿verdad? Porque entonces un día antes del cierre de ventas, pues las asistentes, los mensajeros y todos, pues nos quedábamos y era necesario cerrar, ¿verdad? Porque lo que queríamos era que se llegara a ese objetivo. Entonces era toda una fuerza impulsando los resultados del instituto. Luego ya, bueno, pues empezamos a hablar de temas de balance de vida, de bienestar, de flexibilidad, y todo esto pues ya se está ahora permeando seguro, a lo mejor ustedes ya están familiarizados con el término del Customer Journey, y pues ahora ya el Employee Journey, ¿no? Experiencias wow para los colaboradores. Y todo esto, o sea, todo esto que hemos estado viendo, que así ha ido, pero pues que va sumando, pues es lo que hoy se conoce como el Total Rewards o el Total Compensation o las propuestas de valor que son de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Y aquí esto, regresando a lo que decíamos, ¿no? De la palabra que hoy nos convoca. La propuesta de valor la podemos definir como todo lo que un empleado o candidato a hacerlo percibe y valora. Esto es súper importante, como contraprestación a su decisión de trabajar en una determinada organización. Y bueno, pues por aquí vamos, ¿no? El valor está en los ojos de quien lo recibe. Entonces, no, y esto quisiera que fuera para ustedes una
o sea, como una esperanza de decir, a ver, entonces a lo mejor no necesariamente lo que estoy haciendo hoy es poco, ¿no? A lo mejor está muy bien, a lo mejor simplemente una opción puede ser no está tan bien distribuido o no está tan bien comunicado o se puede mejorar, pero al final de cuentas es cómo valora hoy ese talento que tengo y el que necesito, lo que yo puedo y estoy dispuesto a dar. Uh-huh. Entonces, todo eso es lo que hace que una persona decida estar en una organización. Ahora, en esto de viendo los elementos y ya específicamente en algo ya a lo mejor más técnico, ¿cuáles son los elementos que integran la compensación total? ¿Okay? Entonces, tenemos varios elementos con los que vamos a ir jugando, o sea, con los que vamos a ver cómo podemos distribuirlos, qué mezcla pudiéramos hacer que fuera más atractiva. Entonces, por un lado, pues tenemos lo que es la compensación en efectivo, que tiene pues su parte garantizada, que es lo que pues, ya prácticamente tengo derecho por el simple hecho de estar contratado. Tengo la parte variable, que pueden ser las comisiones, los bonos, etcétera, los premios. Y la parte de beneficios, que pues algunos obviamente no son en efectivo, pero pues sí tienen un impacto, como son los seguros, las becas que se puedan otorgar, sobre todo en este medio educativo, el automóvil que se da en algunos casos, o ayudas de gasolina, el comedor, los beneficios flexibles, el plan de retiro, el gimnasio, o las propias instalaciones que se puedan tener dentro de las instituciones. Y los intangibles, ¿no? Que es de lo que pues, hoy ya, de lo que platicábamos hace un rato, el salario emocional, de todo eso que me genera un bienestar a mí y a mi familia. Y hay veces, aquí regresando un poquito al tema de beneficios, a veces es como lo que yo me ahorro. No me lo dan en efectivo, a lo mejor si no lo uso, pues no me impacta, pero bueno, pues un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida, ¿cuánto me costaría? Entonces, monetizar todo esto es algo importante, porque cuando desafortunadamente todavía creo que mucho por la falta de una comunicación adecuada, mucha gente sigue teniendo en la cabeza el tema del sueldo. ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto es mi sueldo? Y entonces no es raro ver que hay personas que toman decisiones de cambio equivocadas porque no alcanzan a ver cómo es su compensación total. Entonces, el que nosotros es el que a lo mejor este ejercicio, ¿por qué se los pongo así? Porque pareciera como muy obvio, pero decir, a ver, de todo esto yo qué doy y cuánto valen esas cosas o qué me falta dar. Porque bueno, obviamente también hay que salir a ver qué es lo que está haciendo el mercado. Vamos a ver ahorita un poco más adelante cómo impacta esto, ¿no? Ahora, ¿cómo defino una estrategia de compensación total? ¿Cómo defino esto? No hay fórmulas mágicas, o sea, no existe el one size fits all, o sea, esto no puede ser por muchas razones, ahorita vamos a ver algunas. Lo importante es, o como dicen, no poner todos los huevos en la misma canasta, tener una mezcla atractiva de beneficios tangibles e intangibles. Y algo que sí quisiera enfatizar es que la parte tangible, o sea, la parte económica, es un higiénico. O sea, y cuando digo es un higiénico, o sea, no, es como, oye, pues sí, es que por más maravillosa que sea el propósito de una institución educativa en términos de la trascendencia, del impacto que tienen, de cómo, bueno, de todo lo que quieran, pues sí, pero pues mi familia tiene que comer y yo tengo que cubrir ciertas necesidades. Entonces, Rafa me decía el otro día, oye, pero a ver, ¿cuál es un buen sueldo? O sea, ¿cómo podemos definir qué se debe de pagar? Entonces, bueno, pues hay un montón de factores, hay muchos temas. Yo creo que a lo mejor así, y ni me atrevo a ponerlo, casi que no les podría decir, oigan, a ver, yo se los pongo por escrito, ¿verdad? Pero sí me parece que tenemos que tener así en mente, hoy en día en México, en general, un sueldo de un profesionista, y dependiendo obviamente, pues desde de si es recién egresado o no, pero no podría ser de menos de un flujo de 15,000 pesos mensuales. Estoy hablando de flujo, o no debería, pensando en profesionistas, ¿no?
obviamente esa mezcla, o sea, este tema de que si doy ciertas prestaciones o doy otros beneficios, pues varía, ¿verdad? Porque a lo mejor si hoy mi realidad me tiene dando únicamente prestaciones de ley, pues probablemente esto implique que el sueldo tenga que ser más alto, pero si yo tengo una buena mezcla de beneficios, pues a lo mejor puedo, pero el tema es comuniquémoslo, ¿verdad? Y veamos si realmente en esta parte de lo que hablamos, lo que el colaborador valora, están impactando. Hay varios factores que influyen en la definición y creo que de todos probablemente con la misma, si no con la misma importancia, todos muy dignos de tomarse en cuenta. O sea, uno de ellos sin duda es la diversidad. ¿Cómo está hoy mi mercado? Yo a veces soy un poco escéptica con respecto a decir que esta tendencia, que me queda claro que sí existe, pero a veces creo que la magnificamos de que casi que si es que a los millennials les gusta la buena vida y es que a los millennials son chapulines y van de un lado a otro. Pues francamente yo tengo la suerte en mi equipo de tener millennials pues que verdaderamente son ejemplares en términos de estabilidad, en muchas cosas de las que a veces se habla que es diferente. Creo que los momentos de vida, como decía alguien por ahí, pues sí, al millennial a lo mejor el seguro de gastos médicos mayores no le importe mucho pues mientras no tenga hijos, ¿verdad? O mientras no haya pandemia, pero el tema es que va a llegar. Entonces, bueno, ahora, lo que sí es una realidad es que se valoran de diferente manera y que esta diversidad de mi población sin duda debería de ser un factor para definir esa mezcla, qué es lo que realmente valoran. Y aunque no va a ser un tema en el que vayamos a ahondar, porque si es un tema complejo, el tema ya de beneficios flexibles, sí es algo que deberíamos de ir incorporando. Tiene una complejidad operativa y importante y también fiscal, pero creo que se pueden ir haciendo en cada una de las realidades que vivan, ir manejando cierta flexibilidad en el tema de lo que ofrecemos. Y entender cómo está nuestra población, ¿no? ¿Qué es lo que predomina? El presupuesto, pues sin duda, o sea, la situación financiera, la salud financiera de la institución también determina cómo es que puedo distribuir esto. Y aquí yo les diría, pues no desaprovechemos el tema del variable, no desaprovechemos la opción de tener algo que no está comprometido, de tener algo que podemos compartir dependiendo de los resultados y que no nos ahorque en momentos difíciles. Entonces, en esa parte, pues el presupuesto también. El mercado laboral, hay encuestas, yo les invitaría a esto, sí, no sé si las realicen, podemos irlo viendo más adelante, pero encuestas que nos digan qué es lo que está pagando el mercado laboral, qué es lo que están ofreciendo otros. El entorno global, pues también sin duda tiene un peso importante y toda la situación que estamos viviendo en este momento. Y la parte de cultura, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos impulsar? Queremos tener una cultura de meritocracia en donde realmente se diferencia la contribución sobresaliente de la que no lo es, en donde realmente se fomente una competencia sana dentro del talento que tengo para alcanzar más, para tener más. Entonces, bueno, pues esto, una palanca, una herramienta muy poderosa que tenemos, pues es sin duda la parte variable, ¿no? Entonces, Lau, tenemos dos preguntas. ¿Quieres que te las haga al momento o prefieres al final? Si quieres ahorita, porque justo estamos por pasar ya a la segunda parte, entonces podemos. Bien. Pati Covarrubias nos pregunta, ¿se podría dar un paquete de beneficios diferente a cada persona? Es decir, según las necesidades de cada uno. Bueno, a ver, operativamente es muy complejo. Operativamente es muy complejo hacerlo así. Yo lo que les recomendaría es hacerlo por grupos. Legalmente hay ciertas condiciones de generalidad, o sea, por grupo también podemos ofrecer diferentes
diferentes beneficios o prestaciones, pero las de ley se tienen que respetar. Entonces aquí esta pregunta se tendría que responder en dos vías. Desde la parte legal hay ciertas restricciones que sí son manejables y se pueden gestionar siempre y cuando lo de ley se cumpla. Y en términos de la operación, yo te diría, no sé qué tamaño sea la organización, pero hacerlo también así como traje a la medida por persona es sumamente complejo. Gracias, Claudia. Y otra pregunta, ¿cómo evitas que haya comunicación entre la gente de yo gano tanto y tú ganas tanto y a mí me pagaron tanto y a ti? ¿Cómo le puedes hacer o cómo le hacen ustedes para evitar ese radio pasillo? Es que fíjate que eso es algo, a lo mejor van a sorprenderse de lo que les voy a decir. No es que obviamente tampoco les voy a decir que en ninguna de las instituciones en las que yo he estado este es un tema que se abra y que se ventile, ¿verdad? Pero es que en la medida en que seamos claros y transparentes y paguemos por meritocracia, ese tema deja de ser un problema. O sea, realmente si nosotros tuviéramos un esquema, pudiéramos alcanzar un modelo en el que verdaderamente fuera objetivo insisto, la palabra justa no me gusta mucho, pero fuera explicable, no tendríamos por qué preocuparnos. O sea, creo que el tema del tabú de no saber, de no dar a conocer lo que ganan otros, tiene que ver con que nuestros sistemas y nuestras formas a veces no han sido las más meritocráticas. Y entonces, eso sí, evidentemente, ¿verdad? O sea, si hay temas si hay privilegios, si hay grupos de poder, pues obviamente eso es algo que pues, no tiene explicación, no se puede decir. Pero bueno, pues al final de cuentas, digo, sí es un tema que tiene que seguirse, al menos desde la cancha del área central se tiene que manejar con confidencialidad, pero creo que la claridad y la transparencia en el diseño es básico. No, digo, sí me gustaría a lo mejor al final escuchar y saber si están de acuerdo, si tienen alguna inquietud de esto, ¿verdad? De cómo lo visualizan. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Bien, gracias. Entonces, bueno, a ver, claves para un esquema efectivo. Entonces, decíamos hace un rato, o sea, la compensación variable para incrementar mi propuesta de valor es una herramienta muy importante, cada vez más utilizada. Yo les decía en un principio, cada vez más, el alcance cada vez es mayor. O sea, lejos de darle la vuelta, es lo mejor que podemos hacer. O sea, si nosotros tenemos manera de invertir en el talento, una opción es hacerlo a través del variable. Claro que hay que, evidentemente, regresando al tema de la operación, pues requiere más esfuerzo, ¿verdad? Porque no es nada más como que pues ahí sale el 10% de vales de despensa o sale el incremento del 5%. O sea, hay que diseñarlo. Y además hay que hacerlo de manera que sea también posible medirlo, porque de repente en nuestros propios sistemas, pues a lo mejor tendríamos que tener un batallón de gente para ir midiendo cuántos pesos han entrado para saber cuánto voy a pagar. Pero creo que hay formas, o sea, definitivamente esto es algo que hay formas. Entonces, bueno, la compensación variable nos permite compartir una parte de las ganancias, no comprometer las finanzas de la organización y motivar sobre todo el tema de las contribuciones en la medida en cómo se vayan dando. Entonces, a ver, la clave número 1 es selección correcta de indicadores y de metas. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Se acuerdan que decíamos al principio? O sea, ¿por qué es importante tener un esquema de compensaciones? Pues una, porque necesito atraer y retener el talento, pero pues eso lo podría hacer con un esquema de sueldos fijos. Pero si yo quiero realmente alinear los comportamientos, si yo quiero enfocar a la gente en lo que es verdaderamente importante para mi institución, pues lo primero que tengo que hacer es conocer esos indicadores, es entender qué es lo que me interesa. Que sean fáciles de medir siempre es algo que ayuda, o sea, porque les repito, también dependemos de los sistemas, ¿verdad? Que arrojen. De repente nos ha pasado, créanmelo, que teníamos así, poníamos, decía, el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Entonces hemos hecho unos esquemas de compensación en PowerPoint padrísimos, pero a la hora de los que los queremos aplicar, oye, ¿y quién va a dar ese dato? O, es que la periodicidad de pago es trimestral. Híjole, pero pues es que el sistema no saca esa información trimestral, ¿no?
O sea, no tenemos manera. Entonces, hay que saberlos medir porque necesitamos tener esa información también de preferencia de un área imparcial para que sea oficial y que sean retadores pero alcanzables. Para esto algo importantísimo es que ustedes conozcan su mercado, que ustedes realmente sepan cuánto pueden crecer. Y y algo a lo mejor que a veces es muy, muy básico, pero se los quiero compartir porque nos ha tocado verlo, es personas que consideran o que creen que porque un área o una región, en el caso de Tech o de Tech Milenio, donde también estuve, porque un campus alcanzó un resultado, el resto lo pueden hacer. Y no, o sea, y definitivamente ahí sí les diría, esa es su chamba, o sea, esa es la chamba del director, de quien pone estos números. Porque si no se conoce el mercado y se ponen metas inalcanzables, pues así me pongas como bono y como regalo un Ferrari o una cosa, no voy a hacer nada, o sea, ni siquiera voy a dar el primer paso. Entonces, algunas recomendaciones que yo puedo darles en este sentido es, traten de asignar un bono variable, una parte, puede ser fijo en meses, en lo que sea, para sus posiciones claves y paguen por desempeño. No, desconozco si ustedes tengan en sus instituciones algún esquema para medir, para evaluar el desempeño al final del ciclo. Mi recomendación es sí háganlo. O sea, regresando al tema de la pregunta de cómo hacemos para que no se den a conocer, pues es que teniendo objetivos claros y evaluando el desempeño, o sea, se da la transparencia. Y esto ayuda al final a que al final de cuentas, cuando se tiene que dar una explicación, porque claro que hay gente que va y reclama. O sea, claro que hay gente que va y dice, oye, es que me acabo de enterar que a fulanito le dieron esto y a mí no me dieron. El tema es que no tenemos respuestas. Y no las tenemos porque no hemos definido qué es lo que es a veces increíble decir, no sé si mi tarea de cada uno de ellos sobresaliente o que necesito mejorar, ¿qué va a significar eso al final? Ahora, en esto, me está marcando que está inestable mi conexión. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, te escuchamos ahora, te congelaste un momentito, Okay, pero ya perdón. estás de nuevo en acción. Ok, gracias. Y bueno, vamos a ver, pero asignen algo y definan cuánto pueden. Y lo vuelvo a decir, o sea, aquí algo que voy a recomendarles mucho es en este tema de blindar y proteger las finanzas, porque al final también, se los puedo decir como área de compensaciones, pues tenemos que balancear y tenemos que cuidar los recursos. Entonces, ustedes también cuiden esos recursos, blinden las finanzas, pongan llaves de entrada. Esto es súper útil en los esquemas de compensación variable. Pongan llaves de entrada, condiciones o como también se les conoce, prendan semáforos. Les pongo ahí dos ejemplos, ¿no? Es necesario cumplir al menos con el 85% de la meta de remanente para recibir el bono por desempeño. O crecer la matrícula al menos en un 10% para recibir el bono. O sea, pongan ciertas condiciones financieras que les aseguren que otorgar ese bono no va a representar un descalabro para la institución, pero comuníquenlas desde el principio. Esa es otra cuestión importante. Vamos a ver el tema de la comunicación, pero es muy importante comunicarlo. Entonces, digamos que es como, voy a dormir tranquilo pensando en la casa, a ver familia, sí, podemos ir el fin de semana a cenar o podemos ir de vacaciones siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Y ya después veremos cuánto quedó y cuánto nos toca a cada quien, pero al menos necesitamos cuidar. Ahora sí que no matar a la gallina de los huevos de oro. Ahora, segundo, es fácil de comunicar y de entender. Hay esquemas que son tan complicados, o sea, me ha tocado, y les voy a decir, y yo misma he cometido el error, porque no vayan a creer que cuando yo les digo, ay, me ha tocado porque así me tocó, me lo dejaron, no. O sea, creer que lo que estamos diciendo, creer que lo que estamos diseñando está padrísimo, súper sofisticado, pero resulta que no se entiende. La gente no entiende por qué se le pagó lo que se le pagó,
O porque un mes ganó otro, o ganó algo que cuando esperaba más. O sea, me ha tocado, oye, es que este mes, pues resulta que yo pensé que me había ido mejor y me tocó menos que el mes pasado. Entonces es como decirle a la persona que vaya a romper una piñata con los ojos vendados. O sea, no pongamos, no hagamos cosas, o sea, no pongamos trucos o cosas ocultas que lejos de ayudar van a confundir a la gente y que pudieran en un momento dado, en esto que hablábamos al principio, de alinear comportamientos, desalinearlos. Porque si nosotros empezamos a confundir, entonces es como, entonces, ¿qué quieren? ¿Hacia dónde voy? ¿Para dónde va el premio y el reconocimiento? Algo que ha funcionado como una buena práctica que les puedo yo compartir es incluso hacer comunicaciones personalizadas. Ahí sí les diría yo comunicaciones personalizadas. Miren, por ejemplo, aquí les muestro unos documentos. Aquí nosotros tenemos el hábito en todos los ciclos, sobre todo para las posiciones de que tienen metas así anuales, en donde se le, de la izquierda, ¿no? Donde le ponemos a la persona, bueno, tu paquete de compensación tiene 2 meses y estos fueron tus resultados. Entonces, la meta del ciclo era de tanto, tu resultado fue en este ejemplo del 117%, entonces, pues te toca tanto. Y en el otro indicador que tenías, pues te tocaba, la meta fue de tantos inscritos, hiciste tantos, te toca tanto. Entonces, comunicar, aquí tal vez debí de haber pues invertido las cartas porque a esta misma persona se le comunicó desde un principio del ciclo cuáles eran sus metas, cómo se le iba a pagar, ajá, entonces, es que yo solita me estoy topando aquí con los videos. Entonces aquí, por ejemplo, estimado fulanito de tal, este año hemos tenido una complicación, no sé qué, gracias a tu contribución, pero bueno, te recuerdo, tu paquete de compensación cuenta con un bono que tiene un objetivo de 2 meses y se considera esto, la contribución y los nuevos inscritos. Entonces, 40% está por esto y 60%. Y este año tu meta es de tanto de contribución y tanto de nuevos inscritos. O sea, ahí sí cuando me dicen, oye, ¿qué tanta personalización? ¿Ustedes se acuerdan que hablábamos de experiencias, wow, de experiencia del empleado? O sea, esta es una experiencia, o sea, no es, ahí tienen, ¿no? Entonces, o sea, a ti te toca traer esto. Esta es tu responsabilidad en este año. Por esto te voy a medir y por esto te voy a pagar. Entonces, estas son buenas. Ahora, igual también, evidentemente, todo lo que sea comunicación suma. Todo. O sea, lo peor que les puede pasar, y eso sí se los digo, eso es algo que hemos aprendido y por aquí tengo alguien que colabora conmigo y lo sabe. O sea, no se vale pagar un peso sin que la gente entienda, sin que entendamos por qué me lo están pagando. Sobre todo cuando es compensación variable. Sobre todo. Sí, pues no voy a repetir todos los meses porque te pago vales de despensa. Pero cuando es compensación variable, o sea, que a nadie le llegue un depósito sin que sepa de qué es, eso es pecado mortal. Es como tirar el dinero, o sea, oye, me llegó un bono, me llegó un bono de 2,000 pesos, no sé de qué es. Ah, sí, es porque voló la mosca, porque, ¿qué hice? Entonces, anticipemos. Una es, de preferencia, ahora, si vamos a dar una sorpresa, si algo que vamos a dar no lo comunicamos, wow, padre, pues también hagamos, o sea, cacarémoslo, digámoslo, porque eso es parte de lo que la gente debe de conocer. Lo que yo les decía es, muchas veces la gente toma decisiones de cambio o de selección porque no lee el paquete completo, porque no está viendo todo, o no lo está valorando, que también ya lo hemos dicho. Claudia, dime. Tenemos una pregunta de Ana Vilma Sánchez. Ajá. Nos dice, si yo tengo un vendedor que sobrepasa sus metas y otro que se queda por debajo, ¿debo tener bonos grupales o estaría afectando al que tiene buen desempeño? Claro que sí, y me encanta la pregunta porque vamos a ver la respuesta. ¿Te acuerdas cómo se llama? Ana, la que hizo la pregunta. Ana Vilma. Ajá. Hablamos hace un rato de llaves de entrada. O sea, la llave de entrada, y ahorita lo vamos a ver, pero lo voy a anticipar para responder la pregunta. La llave de entrada es
el bono grupal se activa solamente para los que llegaron a su meta. Y entonces, o sea, porque al final de cuentas yo puedo tener gente que está subsidiando el trabajo de otros. Y a lo mejor sí, la meta de toda el área se logró, pero resulta que pues nomás la mitad remaron. O a lo mejor no, a lo mejor tengo la suerte, el 90% remó, hubo 10 que no. Entonces, el tema es, sí podemos. Claro que los bonos grupales son un arma muy poderosa, pero no mandemos el mensaje de que le vamos a dar lo mismo al que no contribuyó, porque no voy a decir ni siquiera que sea, no necesariamente es ni pereza ni falta de ganas, pero esto al final de cuentas es negocio. O sea, por eso aquí quisiera yo que al final quedarnos con ese balance y decir, no crean que yo, o sea, ni en mi postura actual, ni en este momento estoy tratando de decirles, subsidiemos, apapachemos, seamos paternalistas, ¿no? El tema es encontrar ese balance. Uh-huh. Bueno, este siguiente dice, sé impecable en los pagos. O sea, esto es otro tema importante en los términos de compensación variable. Pagar a tiempo y pagar con gusto. Y a lo mejor este es el ingrediente romántico, ¿no? El de pagar con gusto. Pero, pues hay que hacerlo. O sea, si nosotros tenemos esquemas bien hechos, o sea, tenemos que pensar, estos esquemas variables se deben de pagar solos. O sea, pero ¿se acuerdan que el primer tip es conoce, o sea, define tus indicadores y tus metas? Y esto significa tener el business case en el que yo sepa a partir de qué momento puedo empezar a pagar una compensación variable. O sea, si mientras yo no llegue a mi punto de equilibrio y tenga una ganancia, no puedo pagar. Entonces, ¿cómo tengo yo mi estructura de costos para que me permita realmente pagar a tiempo, pagar con gusto, pagar con la certeza de que cada peso que estoy pagando se está pagando solo? Cumple tus promesas. Uh-huh. Y asegura un flujo digno para todos. Este es un tema, aquí también va a depender mucho de la mezcla que tengamos. Esto es algo, es una recomendación general, pero puede tener muchas aristas. Entre más alta sea la proporción de pago variable, más corta debe ser la periodicidad de pago. O sea, no puedo pensar, o sea, si a una persona, que les estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Si yo tengo ejecutivos y asesores de atracción o de cobranza que se juegan la mitad de su sueldo, la mitad de su ingreso, perdón, no de su sueldo, de su compensación en el variable, pues les tengo que pagar, eso se los tengo que pagar mensual o cada mes o cada 2 meses, cuando mucho. Uh-huh. Conforme esa proporción del variable va siendo más corta, puedo alargarlo porque regreso a lo mismo. Operativamente, desde la parte del cálculo y de la nómina, pues entre más lo ampliamos, entre más lo alargamos, es más fácil de operar. Uh-huh. Otra mezcla más o menos común en gerentes de ventas es que tengan un 60-70 de fijo versus un 30-40 de variable. Y ahí el pago pues, puede ser trimestral o semestral. Y a lo mejor pongo directores, en el caso de directores académicos o directores de área, que a lo mejor ese variable, que era como el ejemplo que poníamos del desempeño, pues a lo mejor ahí sí lo podemos hacer anual. Porque ahí eso, pues tendríamos que pensar, no debería o esperaríamos que no fuera parte del flujo mensual que necesita la persona para sus para sus gastos recurrentes. Uh-huh. Clau, tenemos otras 2 preguntitas. Sí. La primera de Pablo Lugo, ¿cada cuándo sería lo más indicado hacer cambios de compensaciones? Pues sería como, estamos como creo que es la ley de sistemas, ¿no? La que dice, si funciona, no le muevas. Okay. Yo diría, creo que más bien lo que se necesita sí es tener un área que vaya o una persona responsable de ir midiendo cómo ese esquema está impactando. Hay muchos factores y de repente a nosotros nos toca también hacer análisis de cómo nuestros diseños, porque vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Pues acá sentado en el PowerPoint se me pueden ocurrir muchas cosas maravillosas, pero yo no estoy a nivel de cancha. Entonces, el que yo regrese con
si yo diseño, voy a decir, en una estructura un poco robusta, como se podrán imaginar que es el TEC o TEC Milenio, en la que es un área de diseño y luego otros son los que implementan, pues tengo que regresar porque pues a lo mejor yo quedo muy en la nube. También sé y me ha tocado estar mucho más cerca de la operación. Entonces ahí yo les diría, vayan midiendo y vayan entendiendo y no se dejen engañar porque al final de cuentas el éxito de un área de ventas pues, puede ser que yo les puedo darles copy-paste de un esquema de compensación variable que tengamos y no funciona porque las realidades son otras. Claro. Ok, te mandan una flor, dice Erika Pérez, qué excelente información. Ay, gracias. Y Ana Vilma dice, sería entonces bono grupal proporcional al desempeño. Sí, de hecho puede ser bono grupal, esa es una forma, regresando al tema del bono grupal, una puede ser en la misma proporción, a ver, te lo voy a tratar de decir de dos maneras. Una es, la más sencilla es, vamos a dar un bono grupal de 2,000 pesos, de 5,000 pesos, o de 15 días de sueldo, lo que ustedes definan, si todos llegamos a la meta de tantos inscritos. Condición que cada persona haya hecho al menos el 90% de su compromiso individual. Bueno, entonces ya sé, si yo hice el 90% de mi meta, de mi compromiso, entonces pues tengo derecho a lo que se haya definido. El otro escenario es decir, que ese puede ser un poco más agresivo, también más enfocado a la meritocracia, evidentemente, decir, tu porcentaje de cumplimiento. O sea, vamos a poner el mismo ejemplo del bono de los 5,000 pesos por resultados o 15 días de sueldo, pero en proporción a tu logro. Mínimo 85% o mínimo 90%. Entonces, hiciste el 90% de tu compromiso individual, te toca el 90% del bono que definamos grupal. Oye, es que me fui al 150, es que ahí es donde está el riesgo, por eso les digo, ese puede ser más agresivo dependiendo de cómo estén los resultados. Ahora, con un buen business case no se equivoca, porque si ustedes tienen bien clarito que si las metas están bien puestas, o sea, no van a tener resultados voladísimos, ¿verdad? De que, oye, pues es que resulta que todo el mundo llegó al 300%, bueno, pues es que entonces la meta está mal puesta. O al revés, ¿no? Pues todos se quedaron al 50%, ¿no? Pues no era meta, era sueño. Entonces, bueno. Gracias, Clau. Esto me encanta. Diferencian el sobrelogro y el trabajo en equipo. Que aquí es donde vamos a tocar este tema. Ana ya se anticipó un poco, pero viene muy, muy al caso. Reconozcan de manera exponencial el sobrelogro. Empiecen a reconocer en un mínimo, que son los ejemplos que he puesto, y aceleren su curva. Hagan que sea atractivo, o sea, que sea muy atractivo. ¿Y qué es lo que así es un ejemplo básico, ¿no? La meta que tengan, el indicador que tengan. O sea, por eso esta tablita prácticamente yo les diría aplica para todo. Para cobranza, para atracción, para satisfacción de alumnos, para recomendaciones, lo que sea. Pongan las metas y entonces definan, mira, ¿sabes qué? Abajo del 85 no pago. Digo, a ver, también me queda claro que hay esquemas más enfocados de comisiones que no me encantan mucho porque efectivamente la comisión como tal, pues lo que hace es que empieza a pagar desde el primer, pensando en alumnos, pues desde el primer alumno, y está bien, o sea, pero a lo mejor hay que decir, oye, mira, pues el sueldo que te pago, pues cubre hasta 10 inscritos, ¿verdad? Entonces te empiezo a pagar a partir del 11. Pero bueno, esto dependerá de cada caso, pero entonces aquí, este es un ejemplo. A partir del 85, te empiezo a pagar el 70% de tu bono. Entonces, si se dan cuenta, antes de que llegues al 100, antes de que llegues al 90, te penalizo tu porcentaje de pago. A partir del 91, en este ejemplo en particular, ya te voy a pagar el 105. Y a lo mejor esto tiene que ver porque pues mi meta es agresiva. Del 101 al 110 te pago el 100, pero entonces ya empieza a ser súper atractivo dar el siguiente pasito. Otro ejemplo, ¿no? Aquí también tenemos que era el ejemplo que les iba a poner del bono por logro grupal. Por eso me encantó la pregunta de Ana, porque así que como dicen, no venía yo preparada, pero aquí está la respuesta. Este es otro ejemplo de un bono por logro individual
con un bono por logro grupal. Entonces aquí pues tengo yo este esquema en una tablita similar a la que vimos hace rato. Aquí, por ejemplo, en esto algo que les quiero compartir es a lo mejor los pagos mensuales van a estar topados al 100% del logro y el sobrelogro se recompensa al final del ciclo. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque en una empresa, en una organización o en el sector educativo, donde pues no es de que como que vendo chicles y todos los meses vendo chicles, ¿verdad? O sea, ustedes tienen una temporalidad y realmente el resultado real de las inscripciones, el que confirma la inscripción, pues será hasta el final. Entonces, pues yo no te puedo pagar sobre logro antes, porque pues a lo mejor, no sé, te fue muy bien en unos meses, pero en otros se puede caer. Entonces yo necesito pues tener este colchoncito. Y adicional, lo que decíamos con Ana, ¿no? Aquí este ejemplo, ¿no? Y 1,000 pesos adicionales para todos los que logren, si se logra la meta individual, para todos los que hayan hecho por lo menos el 85% de la meta individual. Y como decía Ana, y sí, puedo pagar porcentajes, porque estos 1,000 pesos se pueden traducir a meses, a quincenas, a días, como sea, y sobre de eso pagar en proporción al logro que se tuvo. Quinta, proporciona, ¿cómo voy? Ay, ya se me está acabando el tiempo, pero a ver, voy más rápido. Proporciona herramientas para dar seguimiento y claridad del avance. El uso de calculadoras y simuladores son muy útiles, sobre todo cuando ya tenemos esquemas un poquito más complejos, en los que, pues sí, voy a pagar 200 pesos por inscrito y no importa cuántos, pues no necesito una calculadora sofisticada, ¿verdad? O sea, multiplico el número de inscritos por 200 y me va a dar. Pero si tengo una mezcla en la que tengo un porcentaje de mi bono, de mi variable por ingresos y otro por satisfacción, y otro o a lo mejor tengo diferentes áreas, tengo primaria, secundaria, prepa, y entonces me pagan diferente los inscritos de cada una, pues este tema de las calculadoras son útiles. Y puede ser incluso en un Excel, o sea, este que les estoy mostrando aquí es algo muy sofisticado que se desarrolló para los profes y para todo el tema de su vitalidad y de su desarrollo, pero pues pueden hacerlo en un Excel. Sexta, cuiden los cómo. Los esquemas de la institución lo que deben de hacer es irradiar una cultura de equipo, competencia sana y logros grupales. Alguien decía así, ¿cómo defines cultura? Cultura es lo que premias y lo que castigas. Eso es cultura. Y eso es cultura en sus familias, en sus trabajos, o sea, en donde ustedes vayan. Entonces, cuídenlos, porque al final de cuentas, si ustedes sacrifican, si ustedes van, voy a decirlo así, o sea, si son esquemas voraces en los que se va dejando sangre en el camino y aún así se premia, pues eso es lo que ustedes van a fomentar. Y ahora, a ver, algo que no hemos hecho énfasis es todo esto, o sea, toda esta parte del valor, del talento, cómo me percibe, qué tan comprometido está, pues es como el efecto dominó. O sea, al final, en donde se va a ver reflejado es en el cliente final, en la experiencia wow que quiero para el cliente final. Y séptimo, celebra los éxitos. Establece rituales, organiza eventos de celebración, o sea, puede estar maravilloso, denlo a conocer, o sea, hace ratito que otra vez el tema de que si es secreto o no es secreto, si hay transparencia, o sea, nadie, o sea, es como trabajo, o sea, si mi compañero llegó a tal resultado, si logró, porque lo logró con su trabajo, pues, ¿qué reclamo puede haber? Y si lo hubiera, pues hasta está hablando de un tema de valores también importante de corregir. Y bueno, pues ya por último, para dejar un espacio para las preguntas, quisiera, este tema de salario emocional ha ido cobrando cada vez más fuerza. Como les dije en un principio, no olvidemos que los tangibles son la parte higiénica, o sea, el salario emocional es ahora sí que el básico de la pirámide de Maslow. Si nosotros no tenemos los básicos cubiertos, si no tenemos un salario digno, definido, si no tenemos condiciones dignas, laborales, el tema de salario emocional, pues a lo mejor no vendría mucho caso. Esto ya es algo que suma, que hoy es importante, es indispensable, pero es regresando a las preguntas del principio. El talento que necesita mi organización.
Y bueno, pues al final el salario emocional sin duda es una herramienta muy útil, es una herramienta de bajo costo que incrementa esa propuesta. Si lo pensamos como consumidores, no sé si lo llegaron a ver en algún momento con Silvia, pero o sea, muchas de las decisiones que se toman son irracionales, muchas decisiones de compra, de decisiones fundamentales. Entonces por eso dice, el cerebro le dice, ¿quieres mi opinión? El corazón dice, no, no la quiero, o sea, es cómo me siento. Pero es otra vez cómo lo percibo. Hay ocasiones dependiendo, lo intangible puede volverse tan valioso, el desarrollo y el crecimiento dentro de la institución, la flexibilidad, una buena relación con el líder, compartir el propósito con la institución. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero empresas que, digo, esto pareciera obvio, ¿verdad? Pero empresas con giros como el tabaco tienden a pagar mucho más de lo que paga el mercado porque la gente ya no está dispuesta, no es algo de lo que uno se sienta orgulloso. Y uno de los temas importantes que lo traigo un poquito más adelante, si no me equivoco, pero quiero hacer énfasis, es un tema importante del salario emocional es el orgullo de la marca, es cómo me identifico con el propósito de la institución para la que trabajo. Y aquí esto es, bueno, pues aquí yo les diría, oigan, aprovechenlo, lo tenemos. O sea, digo, haciendo un poco de publicidad con el TEC, ¿no? Transformar vidas, o TEC Milenio, descubre tu mejor versión, y independientemente del que sea. O sea, la educación es lo que necesitamos impulsar. Entonces, ¿qué orgullo puedo sentir yo de trabajar en esta? Saquemos buen provecho de esto. Y pues el buen ambiente laboral. ¿Cuánto vale una buena relación con mi jefe? ¿Cuánto vale una buena relación con mis compañeros? Y miren, aquí este tema, dice, ¿cuánto vale mi salario emocional? Hay ya Mercer, que es una de las firmas más reconocidas en términos de encuestas de mercado de sueldos y salarios, tiene una herramienta que desarrollaron una especie como de algoritmo para que uno defina las cosas que te generan bienestar, que son intangibles, cuánto valen de tu compensación. Y lo que se ha observado, y incluso yo misma lo hice, o sea, yo apliqué esa, nosotros no la tenemos, pero cuando nos la enseñaron, yo la apliqué, y es increíble, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿cuánto valen mis vacaciones? ¿O cuánto vale la flexibilidad? Y en términos del sector educativo, pues, ¿cuánto valen todas las vacaciones que dan los días libres? ¿O cuánto vale la beca? ¿O cuánto valen esas cosas que se generan? ¿O cuánto vale una buena relación con tus compañeros? Entonces, lo que se ve es que en igualdad de circunstancias económicas, es decir, paquete de tangibles igual contra igual, un salario emocional puede incrementar entre un 30 y un 50% el valor percibido. O sea que si yo recibo los mismos 15,000 pesos en una empresa, en una institución y en otra, y a lo mejor en esta en la que estoy, mi relación es mala, cuando me pagan casi, o sea, no hay gusto por compartir, por involucrarme en la toma de decisiones, pues es que son los casos en los que encontramos que hay gente que dice, por lo mismo me muevo. Y luego cuando decimos, oye, es que lo que pasa es que el mercado laboral es que se está incrementando, luego a veces ahí me dicen, oye, es que los tabuladores han de estar mal porque no nos alcanza para traernos a la gente. No, pues lo que pasa es de que si tú te quieres traer a alguien, y justamente este 30% que vemos aquí, es aproximadamente lo que se ofrece cuando te cambian. Eso es lo que cuesta el talento. Comprar talento, eso es lo que cuesta. También ese es otro tema importante del desarrollo de tu talento, porque si tú vas a buscar el talento afuera, ya gana lo mismo, ya gana lo que tú quieres. Estos de los temas, ¿no? Que como les digo, como soporte. Michael Page, que tienen una división que es Page Group, ¿no? Que dice que una de las tácticas a nivel global es que hay empresas que ya están creando el puesto del Chief Happiness Officer. O sea, ya hay tanto boom en estos temas del bienestar y la felicidad de los colaboradores y del talento y demás, que ya se está creando una posición a ese nivel. Retos que enfrentan las organizaciones. Y aquí habla del tema de los millennials, ¿no? Dice, la participación de los millennials dentro del escenario exigen más flexibilidad y ponen valores en el centro de su vida y aprovechan el poder de la retroalimentación. Ajá.
serán equipo de liderazgo. Ahora, yo les decía y se los dije desde el video, esto no quiere decir que a los que somos generación X no nos importe la buena vida. O sea, lo que sucede es que estas generaciones aparentemente están metiendo cada vez más presión y las tendencias van hacia allá. Compañías con propósitos claros. Fíjense, esta es la última encuesta de Mercer, la que acaba de sacar este año. A pesar de que el salario normalmente es el principal motivador o desmotivador de un profesional, tener equilibrio de vida empieza a cobrar cada vez más fuerza para la hora de tomar una decisión. Miren lo que dice, 16% de equilibrio y vida en el trabajo versus 14% de una buena remuneración. Decisiones que se toman. Claro, porque claramente ahí dice, sigue siendo, o sea, porque no nos vamos a engañar, sigue siendo lo económico lo más importante, pero cada vez cobrando más fuerza. ¿Qué motiva a cada generación? Y entonces ya se empiezan a hacer algunas diferencias, ¿no? Los horarios flexibles y los beneficios adicionales para los millennials, los beneficios adicionales para la generación X. Y aquí le decía yo a Rafa, esta de los baby boomers tengo mis dudas. Yo creo que el baby boomer a lo mejor ya más que metas desafiantes también quiere estabilidad y ya otros temas de retiro. Pero bueno, ejemplos prácticos y ya casi para terminar y dar espacio a preguntas. ¿Qué cosas podemos hacer? Contribuye al bienestar de la gente. Ayúdales si se pueden con seguros, con gimnasios, sí, miren, una de las cosas que se hicieron el año pasado, antepasado, ahí en el TEC, era que había snacks con barras saludables, detallazo, la verdad, digo, después ya se quitaron, lo que quiera, ahora también antes de eso estaba, que le llamaban la tiendita de la confianza, y entonces ponían los snacks y que si las frutas, casualmente, de toda esta historia, lo más económico era poner manzanas y naranjas, y en lugar de andar poniendo barritas que luego están más azucaradas que los gansitos y los chocorroles, pero al final de cuentas era tener una cortesía. Y lo de la tiendita de la confianza, de que bueno, pues entonces a lo mejor ponemos las manzanas y ponemos el precio y confiemos, hagamos la prueba. A veces la misma cultura va a ir propiciando que se dé, o sea, claro que va a estar el que se lleva la manzana en la bolsa para dársela al hijo mañana, pero eso se va a ver mal. La propia cultura tendría que impulsar el uso adecuado de los recursos que se ponen. Patrocina eventos de convivencia, y esto no quiere decir, a lo mejor patrocinar que siempre tenga que haber dinero. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa si organizamos, digo, yo que estoy acá en Monterrey, la ida a subir Chipinque? O si están en Ciudad de México, ir al bosque de Chapultepec, o sea, en Guadalajara, que el Parque de Colomos, o sea, organicen actividades, generen un sentido de pertenencia. Olvidémonos de los códigos de vestimenta, creo que esto es algo que se ha ido permeando cada vez más. Involucren a la gente en las decisiones. Algo importante es que, o sea, busquémoslo. Tienen buenas ideas, ellos son los que están ahí, ellos son los que tienen la vivencia. Créanme, yo tengo, así, con muchísima satisfacción, o sea, a mí me encanta acercarme con mi equipo, oye, ¿sabes qué? Tengo que presentar esto con mi líder, ¿cómo ves? Y empezar a buscar alternativas. Es tan provechoso. Y Silvia les decía en la sesión pasada de esta técnica del design thinking, de los post-its. O sea, digo, yo no soy la experta en eso, pero sí, la verdad es parte de lo que nos ha quitado la pandemia, es esa posibilidad de estar juntos, de tener el pizarrón, de tener los post-its. Pero busquemos esas formas. Promovemos la comunicación abierta y sin juicios, que ese es otro tema. Entre menos temas cerrados, ocultos, misteriosos tengamos, más alta es la percepción y la confianza que tiene la gente en que las cosas se están haciendo bien. Porque entre más oculto está algo, pues es que algo está mal, ¿no? Porque el tema de por qué no queremos dar a conocer los esquemas de compensación, pues es porque tal vez no son equitativos. Empoderemos a la gente con responsabilidad. Tratemos de dar libertad de decisión con márgenes, o sea, con responsabilidad quiere decir, pues al final de cuentas tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber. Soy responsable de un presupuesto, pero no me exijas las firmas de 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 las firmas
todo esto genera una cultura que relaja, que concentra a las personas en los objetivos y en las metas que verdaderamente van a hacer exitosa a la organización. Interésense por la gente. Hubo un caso en una experiencia anterior de una contralora que tenía 0.0 interés por la gente. Así, o sea, ella era orientada al trabajo 100%. Tuvo un coach y me acuerdo cuando platicamos con el coach, me dijo, pues sí, es que a fulanito tal, ella le dijo, es que de verdad no puedo hacer nada porque a mí no me interesa si es cumpleaños de la gente y no me interesa que a mí me feliciten, decía ella. Es que a mí no me interesa saber la verdad si tiene al hijo enfermo, o sea, a mí me interesa el resultado. Era obviamente pues de esos así que pues a matar, ¿no? Y esta coach le dijo, bueno, está bien, ya te la creo, pero tienes que tener en cuenta algo. Para que ese resultado se dé, la gente necesita estar bien y la gente necesita sentir que te importa. Entonces, no lo hagas por el genuino interés si no se te da. Claro, a ver, me estoy yendo al extremo, le estoy platicando un caso así que no lo olvidaré. Hazlo, tú pregúntale a fulanita o cómo sigue su hija si es que se enfermó, o felicítale el día de su cumpleaños, no porque te importe su cumpleaños ni su hija, sino porque te importa que esa persona dé el resultado. Entonces digo, creo que será un caso extremo, espero que no seamos así, pero lo que voy es mostrar interés por el bienestar y por la familia es algo que genera un impacto fuerte. En esta experiencia que tuve yo hace bastantes años cuando les platico que nos dieron el bono de Todos Ganamos, tuvieron un detallazo. Digo, esta empresa era Xerox, en aquella época ahí trabajaba, que digo, hoy ya está en decadencia, pero en aquella época era muy disruptiva. Y una de las cosas muy padres que hicieron, que fue así de verdad, esto sí les diría fue wow, es que en aquella época le mandaron a mi esposo, le mandaron a todos los cónyuges en ese momento que estábamos en un proyecto, un obsequio para dar las gracias por el apoyo que habían dado en este caso a mí, para sacar adelante el proyecto. O sea, fue verdaderamente trascender, pasar las fronteras. O sea, imagínense nada más el impacto de mi marido cuando le llegó ese obsequio diciéndole muchas gracias, porque sabemos que gracias al respaldo y apoyo que tú has dado, es posible que Claudia haya alcanzado, o sea, no sé si haya sido un arreglo de flores o no sé, una pluma, pero bueno, maravilloso. Y bueno, con esta cierro, porque ya me volé un poco más, disculpen ustedes, me emociono con estos temas, pero creo que aquí no se trata necesariamente de pagar más, necesariamente, porque creo que sí lo tenemos que revisar, sí tenemos que explorarlo, se trata de pagar mejor. Me emocioné, me encantó platicarles, espero que haya sido útil y pues me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta. Sí, Claudia, hay una pregunta, dos preguntas de Patricia Covarrubias. ¿Quieres dejar de contestar para que puedas verlos a todos? Ok, sí. Sí. Me parece bien. ¿Cómo le digo stop sharing? Share? No, arriba. Ya lo vi, ya, es que se me había olvidado. Ay, gracias. Muy bien. Bueno, hay comentarios, ¿verdad, Eri? ¿Tenías ahí algunos? Sí, tengo dos preguntas aquí de Patricia Covarrubias. ¿Cómo puedes hacer que las capacitaciones al personal las tomen como un beneficio y no como una obligación? Y de igual forma, ¿cómo hacer que tomen los cursos de desarrollo personal para su beneficio y no como una tarea más que hacer? Mira, Pati. Sí, hay un tema definitivo con el tiempo. O sea, si nosotros pedimos que se tomen estos cursos y que se realicen estas actividades de desarrollo fuera de su horario, es probable que lo tomen así. Y sobre todo, si además de todos esos cursos no los están identificando como herramientas para su desarrollo. Creo que aquí el secreto es, a ver, todos sabemos que tenemos que cumplir con ciertas horas de capacitación casi de ley,
Y bueno, pues al final de cuentas, si estamos todavía en ese mood, pues tendremos que buscar la manera de, a veces hay cosas que no nos gustan y las tenemos que hacer y deberían de tratarse de hacer en horario normal. Si se pueden hacer fuera si se tienen que hacer fuera de horario normal, tienen que ser atractivas, deben de ser verdad. Ahora, el tema es, oye, pues es que ya tomé no sé cuántos cursos, ya hice no sé cuántas cosas, y de todas maneras, cuando llega el momento de una promoción, no me toman en cuenta. Cuando llega el momento de un premio, de un reconocimiento, no me toman en cuenta. Entonces, creo que ahí sí tienes mucha razón. Ahí también hay que ver, oye, pues, ¿es el talento que quieres? Esa sería la otra pregunta. Si la institución está haciendo un esfuerzo por preparar mejor a su equipo para que estén listos para dar respuestas a las necesidades de los clientes a los que ustedes sirven y no lo quieren hacer, pues también es una señal, ¿no? Creo que hay veces que tomar decisiones difíciles y aquí pues creo que va más de fondo con esto. Ok, gracias, Clau. Otra pregunta de María Cristina. ¿Cómo se puede marcar la línea de empatía con los colaboradores? Es decir, cuando te preocupas por ellos y de pronto se cruzó la línea. Muy buena pregunta. Sí. Sí, creo que miren, a ver, pues yo creo que hay ciertas reglas y cánones, como muy, tal vez que parecieran de sentido común y que no lo son, ¿verdad? Entonces, y también sabemos que, pues sí, hay voy a llamarlo como personas, no sé si llamar mañosas o pues ya que empiezan así como la técnica del pie en la puerta y entonces, pues voy entendiendo. Ahora, este asunto de dar flexibilidad, que es algo, por ejemplo, que nosotros acá estamos impulsando cada vez más, el no estar enfocados en horarios, sino en resultados, pues te ayuda, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo, o sea, a ver, oye, te quiero permiso, estoy empática porque tienes al hijo enfermo, porque tienes que realizar un trámite, perfecto, o sea, es que eso es algo que sí se puede dar, pero el resultado no se cuestiona. Yo creo que aquí a lo mejor les diría, me parece que la mejor técnica es tener claro el entregable y el resultado, y entonces, pues, tú sabrás a qué hora lo haces. Creo que ahí sí, por más empáticos que seamos, el resultado no se puede sacrificar. Ok. Te mandan, ¿no? Que excelente el contenido que nos compartiste, Claudia, muchas gracias. Gracias. Muy buen contenido y excelente exposición. Me pueden mandar información sobre el curso. Bueno, vamos a compartir la liga para que puedan ver a Claudia nuevamente. Agradezco la valiosa información. Los temas han sido muy importantes e interesantes. Gracias, Claudia, Rafael, excelente plática. Aquí tenemos María dice, hermosa, me encantó este webinar, lo máximo. Una pregunta, ¿no hay algún certificado? No estamos dando certificado de asistencia, pero lo vamos a considerar. La realidad es que es una charla y ver si lo podemos hacer de manera digital para que se vayan juntando. ¿No, Ireri? Tomarla. Sí, claro. Y con mucho gusto. ¿Vale? Muy Luego, bien. Raúl, a ver, vas, Rafa. No, tú, perdón. Adelante. Ok. Raúl Leiva, dentro de todo esto estamos considerando que se debe despedir al colaborador que no funcione a la organización. Pues está muy determinante la pregunta, pero yo les diría, hay ocasiones en donde eso se tiene que hacer. O sea, hay momentos, este tema de reorientar comportamientos, pues tiene un límite, ¿no? Y también al final de cuentas es pues la persona tiene que querer. O sea, lo primero que necesitamos es que quiera. Entonces, pues sí, o sea, hay veces donde hay decisiones difíciles que se tienen que tomar. Y hay veces donde incluso un tema de reflexión sobre si es el talento que necesito, o sea, también se los tengo que decir, hay veces que uno voltea y dice, híjole, es que tengo a 10 personas, o sea, a nosotros nos ha pasado. A ver, y aquí quiero hacer un énfasis, acuérdense, cada persona que ustedes tienen, más allá de lo que le pagan, también hay otro tipo de recursos que se asignan a esa persona. Entonces, la pregunta, perdón que lo diga así, ¿qué quiero? A 10 perfiles
voy a llamarlos chiquitos, o 10 perfiles regulares, que sacan las cosas, ahí van. O prefiero, y que a lo mejor medio se quejan, y que a lo mejor ya traen esta actitud de, ay, qué flojera, otro curso más, al que me mandan una certificación, no sirve para nada. O puedo traer con ese mismo presupuesto talento más de mayor impacto. Y entonces, pues sí, hay veces que el tema es, pues sí, con la pena, a lo mejor, oye, ¿por qué? No, oye, lo estás corriendo por malo. Híjole, pues no, realmente no es que sea malo. Pero pues así como a las organizaciones también el talento les está subiendo la vara, pues ese mismo talento bueno empuja a los que no están dando el extra. Sí. Sí, tenemos una pregunta, Clau. ¿Cómo incentivar a que mi asesor promedio se motive para querer ser el asesor excelente y no lo vea como imposible? De Pablo Lugo. Bueno, aquí digo, yo creo que parte de las herramientas de las que hablamos hace rato, o sea, el que ellos vean que ese extra les da 2X, es sin duda un motivador. O sea, si la persona tiene el talento, si la persona tiene la capacidad y nosotros ponemos, voy a llamarlo como se dice, no lo tomen a mal, o sea, una zanahoria más atractiva, lo va a hacer. Pero también pudiera darse el caso de que no está llegando porque no tiene la capacidad. Entonces, cuando yo digo, oye, quiero que el hecho de que nosotros terminemos esta reunión y revisemos individualmente cómo está mi esquema, qué puedo hacer, qué aceleradores puedo meter, pues va a poner a prueba el que no solamente quiera, el que no solamente pueda, sino que quiera también hacerlo. Sí. Y bueno, obviamente el acompañamiento, lo que decíamos, el reconocimiento público tiene muchísimo impacto. O sea, el que uno haga público que estamos dando, que se logró algo, que estamos dando. Hay veces, miren, otro tema de los emocionales que tienen mucho impacto son los baches que se les llama, que son como los iconos. No sé si tengan ustedes alguna intranet en donde aparezcan los nombres de ellos, y si no lo tienen, aunque sea, a ver, ahorita no están yendo, no estamos físicamente, pero hasta este asunto a veces medio arcaico del empleado del mes, es padrísimo. O sea, ya sea en las plataformas tecnológicas que ustedes tienen, o en físico, o en sus redes. O sea, el que la gente pueda presumir que está teniendo un reconocimiento. Sí, luego les voy a mandar por ahí, les comparto también con Rafa, como sea, algunos ejemplos de trabajo en equipo, de liderazgo, de servicio, donde incluso se abre la posibilidad de que sus propios compañeros lo impulsen a seguir adelante. Sí, de acuerdísimo. Pues de preguntas ya son todas, Claudia, o sea, la verdad es que gracias a todos porque te mandan felicitar, excelente Gracias. Ponencia, excelente masterclass, muchas gracias a todos por los aplausos para Claudia. Gracias. Ahí está. Claro que sí, Neri, muchas gracias. Claudia, mil gracias, en lo personal me encantó, me dio mucha idea de lo que es el tema de compensaciones. Por los comentarios de la gente también fue muy útil la información y te agradecemos infinitamente a nombre de Decate, de todos los que estamos aquí en esta masterclass, el que te hayas dado el tiempo para compartir tu conocimiento, tu experiencia y ayudar obviamente a que la educación en nuestro país mejore, y también obviamente los esquemas de compensación. Realmente valoramos mucho tu tiempo y tu participación. Gracias. Nos acompañaron en esta masterclass. Mil gracias por tomarse el tiempo. Esperamos haber cumplido las expectativas de esta clase. Estén pendientes porque seguiremos haciendo. Tenemos el interés de una vez al mes darnos este tipo de reuniones con temas que puedan ser relevantes. Si alguien tiene algún tema que le esté dando vueltas en la cabeza y lo quiera poner en el chat me gustaría una masterclass de estos temas, con muchísimo gusto lo tomamos, lo consideramos y lo planeamos para poderles hacer llegar información que sea realmente útil para, pues, obviamente, mejorar el quehacer educativo de todos y cada uno de ustedes. Nuevamente les agradezco su presencia, su tiempo y que todos tengan una excelente tarde.
Muchas gracias a todos y por ahí también en LinkedIn, si gustan, por ahí nos vemos, nos encontramos y seguiremos compartiendo información. Y felicidades a todos. Somos privilegiados en este mundo educativo. Hay mucho por hacer.